Yo habría vivido en paz, pero mis enemigos me trajeron la guerra. Me llamo Darru Delico. Ya conocéis mi historia. No es más que un eco de la vuestra. Durante siglos, millones de personas que viven bajo el suelo de Marte se han alimentado de mentiras desde la cuna hasta la tumba. Ahora, esa mentira les ha sido revelada. Muy buenos días, aviadores, y bienvenidos un día más a la Casa de Marte. Además, hoy un día bastante especial porque, como sabéis, hoy toca por fin analizar el capítulo 19, El Paso. Un capítulo que es cruel, sangriento, visceral y seguramente de los más queridos por la comunidad, además de los más recordados de este primer libro. Y sinceramente, uno de los que tiene más ecos lo que es a través de la historia, a través de por lo menos la primera parte de la saga, estos 3 primeros libros. Por ello, la verdad que ha sido un capítulo que especialmente me ha costado a la hora de interpretar, de hacer la lectura con la que os dejaré ahora, porque simple y llanamente yo soy una persona que quería mucho a Julián Auvelona. Me parecía una persona impresionante. Entonces, pues bueno, es complicado, la verdad, no nos vamos a mentir. Así que para no seguir haciendo spoilers y seguir hablando del tema, os dejo con la lectura y nos vemos luego en el análisis, que yo creo que ha quedado bastante chulo porque hablamos de muchas cosas. Así que nada, poneros cómodos y disfrutar de la lectura de este capítulo. Nos vemos a la vuelta. Capítulo 19. El paso. Me despierto vomitando. Un segundo puño me golpea en el estómago. Después un tercero. Estoy vacío y respiro con dificultad, ahogándome en náuseas, tosiendo, sufriendo convulsiones por la tos. Trato de revolverme y escapar. La mano de un hombre me agarra del pelo y me lanza contra la pared. Dios, qué fuerte es. Y tiene dedos de más. Busco mi cuchillo dactilar, pero ya me han arrastrado hasta el pasillo. Nunca me habían pegado tanto, ni siquiera mi nuevo cuerpo es capaz de recuperarse de los golpes. Son 4 vestidos de negro, cuervos, los asesinos. Me han descubierto. Saben quién soy. Se ha acabado. Todo se ha acabado. Sus rostros son calaveras inexpresivas, máscaras. Saco de la cintura el cuchillo que cogí en la cena y estoy a punto de apuñalar a uno en la ingle. Entonces veo el destello de oro en sus muñecas y me golpean hasta que dejo caer el cuchillo. Es una prueba. Los golpes contra un color más elevado los ha autorizado el que ha repartido los brazaletes. No me han descubierto en absoluto. Una prueba. Eso es lo que es. Es una prueba. Podrían haber usado aturdidores. Esta paliza esconde un propósito. Es algo que muchos dorados no han experimentado nunca. Así que espero. Me enrosco y dejo que me peguen. Como no me resisto, piensan que han hecho su trabajo. Y más o menos lo han hecho, porque para cuando se dan por satisfechos estoy hecho una mierda. Unos hombres que miden por lo menos 3 metros me arrastran por los pasillos. Me ponen por la fuerza una bolsa en la cabeza. No se valen de la tecnología para meterme miedo. Me pregunto cuántos de estos críos habrán visto sometidos por una fuerza física como esta. ¿A cuántos habrán deshumanizado de esta forma? La bolsa huele a meados y a muerte mientras me arrastran. Rompo a reír. Es como mi maldita escalfandra. Entonces un puño me golpea el pecho y me desplomo. Ahogado. La capucha tiene también algún dispositivo sonoro instalado, aunque mi respiración no es muy agitada. La oigo más alta de lo que debería. Hay más de 1000 estudiantes. Muchos de ellos deben de estar sufriendo el mismo trato. Aún así no oigo nada. No quieren que oiga a los otros. Se supone que tengo que pensar que estoy solo, que mi color no significa nada. Para mi sorpresa, me siento ofendido por el hecho de que se atrevan a pegarme. Es que no saben que soy un maldito dorado. Entonces reprimo a duras penas una carcajada.
¡Qué trucos tan efectivos! Me levantan y me arrojan al suelo con dureza. Siento una vibración, el olor a humo de un motor. Apenas en un suspiro estamos en el aire. La bolsa que llevo en la cabeza tiene algo que me desorienta. No sé en qué dirección estamos volando ni cuánto nos hemos elevado. El sonido de mi ronca respiración se ha vuelto terrible. Creo que la bolsa también deja escapar el oxígeno porque estoy hiperventilando. Aún así no es peor que una escalfandra. Tiempo después, 1 hora, 2, aterrizamos. Me arrastran de los talones. Mi cabeza choca contra la piedra y me produce una conmoción. No pasa mucho tiempo hasta que me quitan la bolsa de la cabeza en una desértica estancia de piedra iluminada por una única fuente de luz. Ya hay otra persona aquí dentro. Los cuervos me arrancan la ropa y me quitan el preciado colgante del Pegaso. Se marchan. ¿Tienes frío, Julián? Dejo escapar una risita al levantarme, con la banda roja todavía anudada a la cabeza. Mi voz hace eco. Los dos estamos desnudos. Finjo una cojera en la pierna derecha. Sé lo que es esto. ¿Darrow, eres tú? Pregunta Julián. ¿Estás bien? Estoy de primera, pero me han destrozado la pierna derecha. Miento. Él también se levanta, ayudándose a subir con la mano izquierda. Esa es la dominante. Parece alto y debilitado bajo esta luz, como heno aplastado. Pero yo me he llevado unos cuantos puñetazos y patadas más. Bastantes más. Puede que tenga alguna costilla rota. ¿Qué crees que es todo esto? Pregunta. El paso. Obviamente. Pero han mentido. Dijeron que sería mañana. La gruesa puerta de madera chirría con sus goces oxidados y el Proctor Fitchner entra como si nada, hinchando un globo de chicle. Proctor, señor, nos han mentido, protesta Julián. Se aparta el precioso pelo de los ojos. El movimiento de Fitchner es indolente, pero tiene los ojos de un gato. Mentir supone mucho esfuerzo, gruñe despreocupado. Pero ¿cómo se atreve a tratarnos así? Protesta secamente Julián. Seguro que sabe quién es mi padre, y mi madre es un legado. Y puedo acusar de cargos por asalto en un abrir y cerrar de ojos, y ya he herido a Darrow en la pierna. Es la 1 de la madrugada, imbécil, ya es mañana. Fitchner hace estallar otro globo de chicle. Y también sois 2. ¡Ay! ¡Ay, que solo hay un sitio disponible en la clase! Arroja al sucio suelo de piedra un anillo de oro con el lobo de Marte, grabado y el escudo de estrellas del instituto. Podría veniros con ambigüedades, pero parece que tenéis las cabezas llenas de hollín. Solo uno saldrá vivo. Se marcha por donde vino. La puerta chirría y después se cierra de golpe. Julián se estremece con el sonido. Yo no. Los dos nos quedamos con la mirada fija en el anillo y tengo la horrible sensación de que soy el único que sabe lo que acaba de pasar. ¿Qué se creen que están haciendo? Pregunta Julián. ¿Acaso esperan que nos matemos? Termino. Sí, eso es lo que esperan. Cierro los puños a pesar del nudo que tengo en la garganta, con la cinta conyugal de EO en el dedo. Pretendo llevar ese anillo, Julián. ¿Dejarás que lo tenga? Soy más grande que él. No tan alto, pero eso no importa. No tiene nada que hacer. Tengo que tenerlo, Darrow, murmura. Él levanta la mirada. Soy de la familia Belona. No puedo volver a casa sin él. ¿Sabes quiénes somos? Tú puedes volver a casa sin vergüenza. Yo no lo necesito más que tú. No vamos a volver a casa, Julián. Solo uno de nosotros saldrá vivo. Ya lo has oído. Ellos no harían es... Protesta. ¿No? Por favor, Darrow, vete a casa. No lo necesitas tanto como yo. Tú no. Casio se sentiría muy avergonzado si no lo consiguiera. No podría mirarlo a los ojos. Todos los miembros de mi familia son marcados. Mi padre es emperador. Si su hijo ni siquiera lograra terminar el paso, ¿qué pensarían sus soldados?
Te seguiría queriendo. El mío me querría. Julián sacude la cabeza, respira hondo y se levanta con entereza. Soy Juliana Ubelona, de la familia de Belona, mi buen amigo. No quiero hacer esto. No puedo explicar lo mucho que quiero evitar hacerle daño a Julián. Pero cuando ha importado lo que yo quería. Mi gente necesita esto. Eo sacrificó su felicidad y su vida. Yo puedo sacrificar mis deseos. Puedo sacrificar a este esbelto principito. Puedo sacrificar hasta mi alma. Hago el primer movimiento hacia Julián. Darrow, murmura. Darrow era amable el Nico. No lo soy. Me odio por ello. Creo que estoy llorando porque tengo la vista nublada. Las reglas, los modales y las normas morales de la sociedad desaparecen. Para ello solo hace falta una estancia de piedra y dos personas que necesitan el mismo bien escaso. Pero el cambio no es instantáneo. No parece una pelea ni siquiera cuando golpeo a Julián en la cara y me mancho los nudillos con su sangre. La habitación está en silencio, extraña. Me siento incómodo al golpearlo, como si estuviera actuando. Siento el frío de la piedra bajo mis pies, me pica la piel, oigo el eco de mi respiración. Quieren que lo mate porque no lo hizo bien en las pruebas. Es un combate desigual. Soy la guadaña de Darwin, la naturaleza rastrillando la paja. No sé cómo se mata. Nunca he matado a nadie. No tengo espada, ni porra eléctrica, ni achicharrador. Parece imposible que pueda quitar hasta la última gota de sangre a este chico hecho de músculo y carne valiéndome tan solo de mis manos. Quiero reír y Julián lo hace. Soy un niño desnudo que le da tortazos a otro niño desnudo en una fría habitación. Su vacilación resulta evidente. Mueve los pies como si estuviese tratando de recordar unos pasos de baile. Pero cuando pone los codos a la altura de los ojos me da un ataque de pánico. No sé qué tipo de lucha emplea. Me golpea sin mucha convicción de un modo que me resulta extraño, de una forma artística. Se muestra lento y vacilante, pero su indeciso puño me alcanza la nariz. La ira se apodera de mí. Se me adormece el rostro, me retumba el corazón, lo tengo en la garganta, me arden las venas. Le rompo la nariz con un golpe directo. ¡Dios! ¡Qué fuertes son mis manos! Geme y se abalanza agachado hacia mí. Me retuerce el brazo en un ángulo extraño, lo hace crujir. Me valgo de la frente. Le da de lleno en el puente de la nariz, le cojo por la nuca y vuelvo a golpearlo con la frente. No puede escaparse. Vuelvo a hacer lo mismo. Se oye algo romperse, la sangre y los escupitajos me riegan el pelo como una espuma. Sus dientes me hacen un corte en el cráneo. Me dejo caer hacia atrás como si estuviera bailando. Giro sobre el pie izquierdo, culebreo hacia adelante y le hundo el puño derecho en el pecho con el resto de peso. Mis nudillos de son de infiernos le destrozan el esternón reforzado. Se oye un terrible resuello ahogado y un crujido como de ramas partiéndose. Se tambalea hacia atrás de puntillas y cae al suelo. Estoy aturdido de golpearlo con la frente. Lo veo todo rojo, todo doble. Trastabillo hacia él. Las lágrimas me corren por las mejillas, tiene convulsiones. Cuando la agarro de su dorado pelo encuentro su cuerpo ya blando, como una pluma de oro mojada. La sangre le borbotea de la nariz. Está inmóvil, ya no se mueve, ya no sonríe. Murmuró el nombre de mi esposa cuando me dejó caer para cunarle la cabeza. El rostro se le ha convertido en un brote sanguinolento. Y hasta aquí lo que sería la lectura de hoy, el capítulo 19. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Realmente es un capítulo que me parece que está increíblemente bien escrito, que además tiene mucha importancia para la saga, que lo vamos a ir desglosando ahora. Y por eso mismo, la verdad, me hace ilusión haber llegado hasta aquí, porque era un capítulo que a mí me gustaba mucho desde el inicio, desde la primera lectura que hice. Y era el capítulo 19, entonces cuando empezamos todo el análisis y tal, en el capítulo 1, Son de Infiernos, pillaba súper lejos. Así que nada, ya hemos llegado y ahora vamos a entrar a lo que es el análisis. Como podemos ver, el mismo paso, ¿vale? La escena clave de este capítulo, la lucha entre Darrow y Julián, consiste en una lucha desnudos a vida o muerte, sin armas.
Esto está claramente influenciado por la mitología griega, donde Teseo, conocido por matar al Minotauro, peleó con un gigante llamado Cerción, en estas mismas condiciones, ya que este gigante retaba a quien pasaba por sus tierras a este tipo de combate singular para poder asesinarlos, pues nadie podía vencerle, hasta la llegada de Teseo. Este mito se considera el padre de la lucha libre. Cuando hablamos de las inspiraciones romanas o griegas del worldbuilding de Brown, no lo hacemos únicamente por sus nombres o por sus descripciones de los lugares. También lo hacemos por escenas como esta, que tienen una clara inspiración en esta mitología. Esto es algo que ya habíamos hablado el otro día por Twitter, así que si no me seguís todavía os recomiendo que os metáis en Twitter y que sigáis a la Casa de Marte, porque hay muchas cositas como esta que vamos adelantando, simplemente por hacer la semana más amena. Además, no sé si os interesa o no, pero en el caso de que os interese la mitología griega, este es un mito que casi pasa de largo y no se conoce mucho porque a Teseo se le reduce mucho al Minotauro. Sin embargo, Teseo es un pedazo de personaje. Os recomiendo mucho que busquéis sobre él, que os informéis sobre él, porque es gris hasta la médula, tiene unos actos totalmente deleznables y sin embargo tiene también unos actos muy heroicos. ¿Pero qué es lo que lo hace tan gris? El motivo por el que lo hace. Así que os recomiendo muy encarecidamente que os metáis a buscar sobre él. Además hay podcast, hay muchas cositas sobre él, así que, oye, ahí tenéis una pequeña recomendación personal. Volviendo a lo que nos atañe hoy, que es el capítulo, podemos ver cómo literalmente abre con una paliza a Darrow. Y esta apertura yo, ¿vale?, personalmente la considero espectacular. Y es que en tan solo unas pocas frases consigue que el lector quiera seguir leyendo, que decida que puede leer un capítulo más. Los últimos capítulos eran más tranquilos, fuera de escenas violentas, no como este cuya apertura es una declaración de intenciones. En las primeras frases tienes violencia explícita. Literalmente se despierta vomitando y se despierta ya cuando un segundo puño le golpea en el estómago. O sea, ya el primer golpe que había recibido era fuera de cámara, por así decirlo. Así que esto era un aviso de lo que íbamos a tener al final, que ya lo habéis podido leer, bueno, más bien escuchar, si nos ceñimos a la realidad, que era literalmente nuestro pobre Julián con la cabeza reventada. Ahora, en este primer inicio, podemos ver cómo él se intenta recomponer, intenta luchar con ellos y al final acaban reduciéndole. Y es que al final, ¿quién está luchando con él? Los obsidianos. Y es que siempre se ha dicho que son los únicos capaces de mirar a la cara a los dorados en el arte de la guerra. Por eso, en el paso, los envían a sacarlos a ellos de la cama. Los áureos hubiesen asesinado a cualquier otro color, pero los obsidianos, los cuervos, pueden oponer resistencia. Imaginaos si de repente mandan a un rosa como Mateo o a un azul como Orión. Los hubiesen destrozado. Sin embargo, al mandar un obsidiano, ya el dorado, cuidado, que igual ya no es tan bueno para la guerra en un cuerpo a cuerpo contra uno. Aunque de eso, en la segunda trilogía, tenemos muchos casos. Lo primero que piensa Darrow en este primer momento, y además es algo que me parece bastante lógico, es que saben quién es, que le han descubierto. Pero en una primera lectura, lo interesante es que coincides con él. Tú también, como lector, piensas que él ha sido descubierto. No sabes cómo, ni cuándo, pero es la única opción. En tu mente no entra que pueden hacer todo esto a los áureos de manera deliberada. Pero sí. Si está recibiendo esa cantidad de golpes es porque no está siendo capaz de doblegarlo. Y por tanto es la mentalidad áurea la que lo hace merecedor de recibirlos. En cuanto él percibe que eso tiene un porqué, que no lo han descubierto, empieza a pensar un poquito alrededor. Empieza a pensar que muchos dorados no han experimentado nunca esos golpes y que él, por ejemplo, sí. Y esta diferencia entre recibir una paliza por haber sido descubierto y porque forma parte de una prueba radica en la finalidad de los golpes. En el primer caso no pararían. Podrían dejarle inconsciente, romperte un brazo y hacer que sangres e incluso asesinarte, porque serías un traidor.
En el segundo caso, puedes descubrir miradas cómplices, otras que piden permiso, golpes fatales que no llegan y otros superficiales que abundan. Es por esto, por lo que, como decía, él percibe que no lo han descubierto y es en ese momento donde empieza a pensar un poquito más allá, un poquito más en los otros dorados, se acuerda de Casio, se acuerda, no explícitamente, lo que pone explícitamente es algo que muchos dorados no han experimentado nunca, pero es lo que os digo, él claramente se acuerda, os recuerda cómo es Casio, cómo es Roque, cómo son este tipo de dorados que él ha conocido en la cena del día anterior y sabe perfectamente que estos no han sido golpeados jamás de esta manera tan brutal. Cosa que él, por ejemplo, a manos de los grises sí que ha sufrido más de una vez este destino. Y esta pregunta acerca de cuántos se han visto sometidos por una fuerza física como esta es una que ha rondado en mi cabeza durante largo tiempo. Darrow reacciona desde el temor. Es lógico que piense que la han descubierto, pero salvo Severo por un tema, el resto han estado en esta situación, con sus respectivas personalidades. ¿Os imagináis cómo habrá reaccionado Antonia? El mismo Casio, como os comentaba ahora. ¿Virginia? Realmente me hubiese encantado ver las reacciones de cada uno de estos personajes en escenas como esta o en El Paso. Luego tenemos un detalle cuando le colocan en la escafandra parecido al del capítulo anterior, donde podemos ver que para los dorados un castigo es similar a algo que para los rojos es común en su día a día. Esto simboliza mucho la diferencia entre clases y enriquece mucho el texto, ya que además de hacer que el lector visualice muy bien la referencia, porque no es solo que el autor afirme que unos son esclavos y otros esclavistas. Te está aportando ejemplos para que tú mismo lo sientas. Es al final lo que comentamos mucho y se ha hablado gran cantidad de veces sobre distintos autores de si son capaces de mostrar y no decir. Pues sería esto. Quiero decir, si tú quieres explicar que hay un sistema esclavista y unos esclavizadores, puedes decir simple y llanamente esto. Los dorados mandan, los rojos obedecen, los rojos sirven. Sin embargo, si tú haces como en el capítulo anterior, donde había una gran sala que para los dorados era un cubículo y un castigo, pero para Darrow era el lugar más hermoso y más grande que había visto, o por ejemplo aquí le pones como castigo una bolsa en la cabeza que huele a meados, que a los dorados les parecerá repugnante y humillante, pero a Darrow, por ser un rojo, le recuerda simplemente a su hogar porque era algo que en su día era su herramienta de trabajo. Estás mostrando estas diferencias de clase. Y esto es lo que para mí hace a un buen escritor diferenciarse de uno malo. Son cositas como esta, es saber hacerlo, más que nada. Además, en todo esto podemos ver que hay mucho de simbolizar la finalidad del instituto. Es aprender a gobernar, alzarse como la casa más importante y dentro de ella como su primus, estando todos al mismo nivel, despojados en principio de familias y apellidos, representando así a la sociedad. La casa que primero perezca serían los rojos y los ganadores los dorados, quienes mejor han sabido gestionar su casa y a su gente. Por lo tanto, golpearlos y privarles de la vista antes de arrojarlos a una lucha vida o muerte es la forma de reiniciar sus cerebros, que vuelvan a nacer, de hacer tabula rasa, reducirlos a sí mismos, despojados de privilegios y empujados a valerse por ellos mismos. Además, aquí ya es oficialmente cuando llegamos al instituto como lugar. Sabemos que en realidad hasta que Darrow no coge el anillo al final de este capítulo, que es algo que además pasa fuera de cámaras, no es cuando entra, pero ya lo desplazan. Cuando él habla de que lo han metido en un avión y que el viaje no sabe si dura 1 hora, si dura 2 horas, pero que aterrizan. Ahora sí, señores, estamos oficialmente en el instituto. El lugar donde estaban antes, donde cenaron, era Gea, la ciudad vacacional de los dorados, Pompeya de este mundo. Sin embargo, el instituto es una vasta zona de tierra acondicionada para ello. Este vuelo es hasta allí. Ahora sí están a las puertas del lugar, pero solamente accederán si ganan el anillo. Si se manchan,
de sangre en las manos. Y ya a partir de aquí tenemos lo que es el enfrentamiento, lo que es toda la conversación previa para cuando se dan cuenta y la lucha que tienen entre Darrow y su oponente, Julián. Es que me sigue doliendo, sinceramente, me sigue doliendo muchísimo. Y mira que lo he leído muchas veces, ya he hecho la lectura y todo, pero me sigue doliendo a rabiar que Julián haya tenido que morir. Pero bueno, igual que me duele que Príamo haya tenido que morir. Ya hubiese podido morir Antonia o el Chacal. Creo que se hubiese quedado un instituto bastante mejor, la verdad. Pero bueno, volviendo a la realidad, aunque en principio la elección del contrincante debería de ser al azar, dentro de un orden, los que mayor puntuación tienen entre ellos y así consecutivamente, sabemos que no es así. En el capítulo anterior escuchamos cómo Julián estaba en el medio de la tabla y Darrow el primero. Pero aquí están. Casio estaba entre los 3 mejores con Príamo, Sebro al final de la mesa. Sin embargo, sabemos que Príamo se enfrentará a Sebro. Estas decisiones son orquestadas por la soberana, quien emplea el paso como arreglo político. La casa de Belona ya tiene la mayor flota de Marte y muchos vástagos. Lo hemos visto, de hecho, a la entrada del instituto. Y son enemigos de la gens Augusto, con quien tiene una guerra civil. Pero Nerona o Augusto es la mano derecha de Octavia, por lo que enfrentan a Julián con Darrow para que muera. Más adelante escucharemos de boca de Casio afirmar que, salvo su madre, nadie de su familia quería que Julián fuese al instituto. No porque fuese un mal gobernante, porque no es cruel. No es un luchador. Desconocían qué sucedía en el paso, pero sabían que fuera lo que fuera no lo pasaría. En este primer momento en el que él se da cuenta de que su contrincante va a ser Julián, él ya disimula y empieza a mentir con el tema de la pierna. Esto se debe al pensamiento lateral, que es algo que Dancer le avisó que le iba a hacer falta para sobrevivir. Tenerlo desarrollado da como resultado esto. Sin estar del todo seguro, finge una cojera, de manera que si al final tienen que enfrentarse, Julián piense que ese es su punto débil. Cuando decimos que Darrow es un personaje gris es por esto. No es directo ni franco. Se olvida del honor cuando la causa se lo pide. Junto a esto, además de fingir, vemos que ya se está fijando en él. Ya no mira si sonríe o cómo le habla. Tiene mirada de depredador. Se fija en cuál es su mano dominante, pues será la que primero emplee para golpearle. Rastrea su cuerpo en busca de heridas, cortes o golpes, para saber dónde atacar. Julián, además de por las razones políticas que esconde detrás, es el contrincante ideal a nivel narrativo para Darrow. Y esto es algo que, aunque me duele a rabiar, hay que reconocer que realmente su muerte tenía que ocurrir. Julián es una persona buena, honorable. Está en esta situación por querer ser igual a su hermano, que éste lo admire. No es un dorado al uso. Si hubiera sido Antonia, hubiéramos aplaudido mientras la destroza. Además que la rabia de Darrow hubiese bullido. Si hubiera sido Príamo, hubiéramos temblado, pues ambos tenían las cualidades físicas apropiadas para destrozarse entre ellos. Pero Julián, además de hacer que el lector llore su pérdida, hace que Darrow lo haga también. A la vez que, como ya sabemos, dispara el arco de Casio en el instituto, siendo, hablando nuevamente de narrativa, la muerte perfecta, ideal. No muere por morir, despierta muchos ecos. Los movimientos de la soberana, la guerra civil entre Belona y Augusto, romper a Darrow o disparar a Casio. Sublime. Cuando Fitchen aparece, podemos ver que la protesta de Julián es la que esperábamos de él. En primer lugar, denuncia que han sido mentidos. Alguien ha fallado a su honor llenándose la boca de mentiras. En segundo lugar, se preocupa por Darrow, avisando de que lo han herido. Y en tercer lugar, tiene el comportamiento apropiado para un joven que ha sido mimado durante años. Recordar a la gens que pertenece y quiénes son sus padres. Un comportamiento que fuera del instituto habría funcionado.
Sin embargo, sabemos que Fitchner no se doblega ante ello, ni siquiera Darrow lo hace, porque saben cómo funciona el mundo, o los mundos, sería más propiamente dicho. Y por ello arroja al suelo el anillo y se va. El famoso anillo del lobo de Marte grabado y el escudo de estrellas del instituto, ese que todos ansían. Estos anillos serán representativos durante el resto de su vida. Sabemos que en el portador de luz o en Edad Oscura hay personajes que todavía los lucen, como un recordatorio de la casa a la que pertenecieron, porque una vez puesto en la mano tienes otra familia, y esta durará para toda tu vida, permitiéndote pactos y alianzas que de otra manera hubieran sido imposibles. Es aquí cuando Julián, aún no ha aceptado cómo funcionan las cosas, que intenta otra vez abogar a quién es y abogar a qué pertenece, a qué Jens pertenece, mejor dicho, para intentar que Darrow le ceda el anillo. Y es que para un dorado el honor más importante es respecto a la familia. Carnus Aubelona tiene su anillo, pese a lo detestable que sea. Casio sabemos que va a ganarlo. Sus padres también lo tienen. No conseguirlo sería humillante. Lo más duro es que no lucirlo en sus manos significa que estará muerto. Pero se preocupa más por lo que opinará su familia que por su propia vida. Él mismo protesta que ellos no les harían eso porque todavía se niega a aceptar la situación. Darrow no. El sonde infiernos está acostumbrado al dolor, a las injusticias. El joven Belona es una persona acomodada, burgués, por lo que en su cabeza de áureo no entra que alguien pueda obligarles a semejante barbarie. Es en esta conversación que tienen acerca de su familia cuando Darrow le contesta que su padre le seguiría queriendo, pese a que perdiese, ya que el suyo le querría. Aunque parezca un comentario trivial, es muy diciente respecto al world building y a cómo funciona el cerebro de cada uno de los colores. Los rojos, seres familiares, quieren a sus hijos por lo que son. Los dorados, seres políticos, los quieren por su utilidad, prestando, por ejemplo, más atención a los herederos, que al resto de hijos que tienen, me refiero, variando su afecto en función de las victorias que conquisten y no por quienes son, teniendo un amor más tóxico que los rojos, podríamos decirlo. Aunque vemos a Darrow ya en este punto decidido a hacerlo, a conseguir el anillo, buscando puntos débiles y fingiendo, no está convencido todavía. Julián le cae bien, ¿cómo no? Pero no es hasta que recuerda su propósito, a Eo, a su pueblo y las privaciones que sufren que no se decide del todo. Todavía no se ha manchado las manos directamente, ahora será la primera vez, y esto supondrá un punto de quiebre para su persona. Uno de los mejores comentarios de este capítulo me ha parecido la reflexión que hace Darrow acerca de cómo se rompe la paz o la estabilidad. Y me refiero a esta. Para ello solo hace falta una estancia de piedra y dos personas que necesitan el mismo bien escaso. Y es que aunque parece sencilla, es una frase que esconde muchísimo. En la sociedad reina la paz porque todos los estómagos están saciados. Los dorados tienen planetas para repartirse, rosas de los que disfrutar y ni una sola penuria con la que lidiar. Hay para todos. Pero esa frágil paz se rompe tan solo con que dos personas quieran lo mismo. Como por ejemplo Augusto y Belona, ansiando gobernar Marte. Por si no había quedado claro, Brown perfila cuál es la función del paso si no estuviera amañado. Me refiero cuando Darrow comenta poquito después que es la guadaña de Darwin. Ya que realmente esto, la función que tiene de no estar corrompido, es limpiar de débiles el instituto antes de que comience, dejando a los rivales dignos para que disputen el juego de las casas, obrando casi como un selector natural. Ya tras esta última reflexión, pasan a lo que es la pelea en sí. Esta pelea me parece que tiene un detalle muy orgánico al principio, y es que Darrow afirma que no sabe cómo se mata. Con una espada, una porra eléctrica o un achicharrador sí, quiero decir.
Sabe que simplemente tiene que clavarle la espada en el cuerpo o pegarle un tiro en el caso de tener una pistola. Sin embargo, este comienzo de la pelea es muy real, porque ¿cómo se mata a alguien sin armas? Si nunca has sido entrenado específicamente para ello, no es tan sencillo. No sabes cómo actuar. Al final lo haces por supervivencia, como ocurre. Intuición. Pero el primer golpe, estoy seguro de que es tan fútil como indigno. Y es que este primer golpe, que por ejemplo, el que lo da es Julián, lo hace sin mucha convicción, de un modo que resulta extraño, casi artístico. Y es que el hecho de que sea casi artístico tiene un motivo. Cuando Darrow estaba aprendiendo sobre las distintas culturas de los colores con Mateo, vio vídeos sobre dorados, obsidianos y grises luchando. En aquel momento describió la técnica de los áureos como un arte, una danza, la cual intenta replicar Julián, pero claro, sin práctica ni éxito. El modo de luchar es muy característico de ambos. Julián trata de reducirlo al girarle el brazo e intentar dominarlo, de una forma elegante, respetuosa. Pero Darrow es un animal. Le golpea con la frente, le hunde el puño en el esternón para dejarlo sin respiración y lo destroza. Como podemos imaginarnos que, por ejemplo, Sebro habrá hecho con Príamo. En este caso, termina al final de describir cuál es la personalidad de cada uno en este punto de la historia. Cuando ya termina, al ver el rostro destrozado de Julián, Darrow necesita de nuevo recordar a su esposa. Traer a su cerebro el motivo por el cual está haciendo eso. El motivo por el cual le ha destrozado la cara a una persona que no le caía mal. Para no desfallecer. Pues nunca había matado a nadie. Ahora sí. Ya se ha manchado oficialmente las manos. Y encima es Julián. Una persona buena, honorable, a quien no odiaba, pese a ser un dorado. Y esta es la reflexión que le queda a él de este capítulo. Y esta reflexión realmente es algo que tiene muchos ecos a lo largo de la historia. Y es algo que realmente tiene una importancia capital. Ya que sin este punto, Darrow hubiese sido, por ejemplo, alguien como Tito. Hubiese sido una persona que odia. Una persona que no tiene amor en su corazón. Sin embargo, este será el pozo que le quede. Y me parece que este es el pozo más importante con el que nos tenemos que quedar de este capítulo para el arco de Darrow. Y hasta aquí ya lo que sería la parte de análisis de este capítulo. Espero que la hayáis disfrutado. Realmente creo que es un capítulo que ha quedado muy chulo porque tiene muchas cosas, que además son cositas muy interesantes y me parece que son además aspectos y escenas que además de estar muy bien escritas, al lector le gustan, las disfruta, porque yo disfruté como un cabrón el día que leí este capítulo, pese a todo lo que os digo, pese a que ya para cuando Darrow estaba murmurando el nombre de su esposa yo estaba llorando, pero tampoco era la primera vez que lloraba con este libro. Así que nada, por hoy lo dejamos hasta aquí. Con este capítulo oficialmente hemos terminado la segunda parte. La semana que viene nos meteremos con la tercera, que se titula Dorado. Así que nada, veremos qué nos depara el instituto, veremos qué nos depara este nuevo Darrow de esta tercera parte y, como siempre, seguiremos aquí. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Muchísimas gracias por disfrutar de esta historia tanto como lo hago yo. Y nos vemos la semana que viene. Y recordad, per aspera ad astra.